el problema 2.4, que está en la hoja 16 de la presentación del tema 2, dice que a partir de los datos de la tabla debemos calcular la entalpía, la entropía y la energía libre para la vaporización de A 50 grados centígrados y una atmósfera. Y luego nos dice que discutamos la espontaneidad del proceso en estas condiciones. Bien, este es el problema 2.4. Nos piden calcular la entropía, la entalpía y la energía libre. Nos dicen que la temperatura es 50 grados Celsius. La presión es una atmósfera. Tenemos un proceso del tipo A líquido para dar A gas. Se trata en este caso de aplicar la ecuación de Kirchhoff, tanto para la entalpía como para la entropía. Y luego utilizar los valores dados para 50 grados para calcular la energía libre a través de la fórmula de todos conocida de la definición de energía libre, ¿de acuerdo? Bien, es una constante de esta asignatura el que en cada tema necesitemos cosas que hemos visto en temas anteriores, ¿de acuerdo? Pero no hay ningún problema porque, bueno, vais a tener un formulario con todas las fórmulas. Bueno, pues entonces, aplicando Kirchhoff, la entalpía en las condiciones que nos interesan ahora será la entalpía, vamos a llamarle sub 25 a la que nos viene en la tabla, más el balance de capacidades caloríficas por la diferencia de temperatura. Entonces, según vemos en la tabla, será 6.000 calorías por mol menos 3.000, todo esto son calorías por mol, más el balance, a ver, esto es, como siempre, el producto menos reactivos, más el mismo balance para las capacidades caloríficas, que será 10 menos 12 calorías mol Kelvin por la diferencia de temperatura de 25 a 50, pues son 25 Kelvin, ¿de acuerdo? Bueno, estos son 3.000, esto es menos 2, y el resultado de este cálculo es 2.950 calorías mol. Que si nos fijamos, no se diferencian mucho de las 3.000 que teníamos antes de aplicar Kirchhoff, ¿vale? Productos menos reactivos, 3.000. Hay una diferencia pues menor que del 2%. Bien, eso es porque la entalpía realmente varía poco con la temperatura. Bien, en el caso de la entropía, veremos delta S supra 0 es igual a delta S, le vamos a llamar sub 25, más, acordar la fórmula de Kirchhoff, por el logaritmo neperiano de T2 partido por T1. Entonces, sustituyendo, tenemos en la tabla 30 menos 20 calorías mol Kelvin, más delta C sub P, que vale menos 2, ponemos ya directamente el menos 2, calorías mol Kelvin, por el neperiano de 50 grados, que serán
323 Kelvin dividido por 25 grados, que serán 298 Kelvin. Kelvin y Kelvin se van, ¿vale? Si queréis ponemos aquí, Kelvin y Kelvin se van. Y el resultado es 9,84 calorías por mol y Kelvin. Y aquí vemos que este valor sí que varía bastante más respecto de la entropía, del balance de entropía sin aplicar Kirchhoff, porque este balance era 10. Entonces aquí tenemos una variación del 16%, mientras que anteriormente la variación era pues de menos del 2%, ¿de acuerdo? Es decir, la entropía sí que varía más con la temperatura que la entalpía. Eso simplemente es una curiosidad a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y ahora pues aplicando esta fórmula, pues tendremos que la energía libre será 2.950 calorías mol menos 9,84 calorías mol Kelvin por, y aquí tenemos que, multiplicar por la temperatura, ¿de acuerdo? Que serán los 323 Kelvin. Kelvin se va, y el resultado es menos 228 calorías por mol, que como es menor que 0, podemos decir que el proceso será espontáneo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Creo que es bastante fácil, ¿no? Vamos a ver otro problema. Vámonos a la hoja 21 de la presentación y vamos a resolver estas cuestiones, son en realidad cuestiones. La primera dice, indique la veracidad o no de la afirmación siguiente, justificando su respuesta. Una reacción química que a una determinada presión y temperatura es endotérmica y en la que hay un aumento de desorden, sea siempre espontánea. Vamos a ver. Volvemos a la cámara. Bueno. ¿Hola? No sé qué ha pasado aquí. A ver, ¿me oís? ¿Me oís? ¿Sí? Se ha ido la cámara, vale. Vale, de acuerdo. Gracias. Voy a volver a activarla, ¿eh? A ver, un momento, dice que tengo problemas de audio. ¿Se me oye bien? Se me oye. Vale, gracias Álvaro. Vale. De acuerdo. Un momento. Un segundo. Voy a ver si... Estaba comprobando una cosa. Vale. Comparto cámara otra vez. Vale. Bueno, pues entonces, a ver.
Este sería el ejercicio de junio del 2015. Como veis, he tenido que cambiar de rotulador. Entonces, el apartado A nos dice presión y temperatura constante implica que el criterio de espontaneidad es que delta G sea negativo, ¿de acuerdo? Entonces, vale, pues ponemos la definición de energía libre. La definición general de energía libre es esta. Nos dicen que el proceso es endotérmico, por lo tanto este término será positivo y este de aquí también será positivo. Con lo cual, ¿esto va a dar siempre negativo? Pues, a ver, dependiendo, es decir, lo que podemos decir es que es falsa la afirmación. Es falso. Y que dependerá de los valores que tengamos. No podemos decir en general si va a ser o no, ¿de acuerdo? Entonces será espontánea si delta H en valor absoluto, la entalpía, sea menor que T por la entropía, ¿de acuerdo? Esto se llama término entrópico, si la entalpía sea menor que el término entrópico en valor absoluto, ¿de acuerdo? Eso por lo que respecta al apartado. A ver. Esto es el apartado A. Vamos a ver. Bien, con eso queda respondido el apartado A. Veamos qué nos dice el apartado B de la cuestión. El apartado B dice, cuando un sistema evoluciona desde su estado inicial al estado final, tiene las siguientes variaciones de entropía. Nos dicen que la variación de entropía del sistema es de menos 150 calorías mol Kelvin y la variación de entropía de los alrededores es de 500 joule mol Kelvin. Y nos dice indicar si el proceso es espontáneo y justificarlo brevemente. Vale. Entonces el apartado B. En el apartado B vamos a aplicar lo que podríamos llamar el criterio de espontaneidad universal, que depende solamente de la entropía. Si la entropía es positiva, si la entropía aumenta, entonces el proceso es espontáneo. Teníamos una fórmula que nos dice que la entropía del universo es igual a la entropía del sistema más la entropía de los alrededores. Y que eso tiene que ser positivo para que nuestro sistema, o sea, nuestro proceso, perdón, sea espontáneo. Bien, pues sustituimos aquí. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que hay un truco y es el tema de las unidades. Uno nos lo dan en calorías por mol Kelvin y el otro nos dan en joule. Entonces podemos pasar los joule a calorías o las calorías a joule. Tenemos 500
Joule mol Kelvin. Y ahora, si no nos acordamos del factor de conversión de Joule a calorías, podemos utilizar la constante de los gases, que es una cantidad que siempre nos acordamos, ¿no? Pues entonces sabemos que 2 calorías es lo mismo que 8,314 Joule. Entonces Joule se va con Joule, ¿de acuerdo? Quedaría menos 29,6 calorías por mol y Kelvin, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo al revés, si queréis hacerlo en el sistema internacional, pues nada, sería menos 150 calorías por mol Kelvin y hacemos la conversión utilizando R, 8,314 Joule por 2 calorías, calorías se va con caloría, más 500 Joule mol Kelvin, y en este caso el resultado es, a ver, no se ve, un momento, a ver, así, menos 123,5 Joule mol Kelvin. Sea cual sean las unidades, tenemos que disminuye la entropía, ¿de acuerdo? Disminuye la entropía. Y si disminuye la entropía, ¿eso qué quiere decir? Pues que el espontáneo es el proceso inverso. El proceso inverso es espontáneo, por lo tanto este no es espontáneo, ¿de acuerdo? Vale. Subir la cámara un poco para que se vea todo. Vale, ¿alguna pregunta sobre esto? A ver, a ver. Vamos al apartado C. El apartado C dice, para el siguiente proceso a presión constante, al líquido para dar B sólido, se ha obtenido una entalpía de menos 2 kilocalorías mol y una variación de entropía de menos 10 calorías mol Kelvin. Indicar, primero, la temperatura para la que el sistema alcance el equilibrio y, segundo, la temperatura a partir de la cual el proceso es espontáneo. A ver, las dos temperaturas sean la misma, ¿no? Obviamente. Vale, vamos a hacerlo. A ver, si estamos en el equilibrio, es porque delta G es igual a 0. Y por definición es delta H menos T delta S. Con lo cual, si esta es la temperatura de equilibrio, podemos despejarla de aquí. La temperatura de equilibrio será igual a delta H partido por delta S. Será menos 2000 calorías mol dividido... A ver un momento, que no estoy compartiendo la cámara, ¿verdad? Perdona, sí es verdad. Perdonad. Me he dado cuenta. Bueno, como digo, este es el apartado C. Tenemos que delta G es igual a 0. Esta es la definición. Por lo tanto, de aquí despejamos la temperatura de equilibrio, que será la entalpía partido por la entropía. Será menos 2000 calorías mol dividido entre las menos 10. A ver, hemos pasado las kilocalorías a calorías, ¿de acuerdo? Siempre hay que homogeneizar las unidades. Y esto da 200 Kelvin.
Esta es la temperatura que nos piden. Estos son, pues, menos 73 grados Celsius, ¿no? Y ahora nos dicen, ¿a partir de qué temperatura sea espontáneo? Pues para que sea espontáneo, delta G tiene que ser menor que 0. Delta G hemos dicho que era delta H menos T delta S, y entonces resulta que esto es negativo y esto, la entropía es negativa. Y entonces menos T por la entropía, pues es positivo. Esto se neutraliza en parte, ¿no? Cuando es el equilibrio se neutraliza del todo, y si no, el proceso será espontáneo, es decir, esto será menor que 0 siempre que la temperatura sea menor que 200 Kelvin. Porque si la temperatura es mayor, entonces resulta que este proceso, la energía libre es mayor que 0 y ya no es espontáneo. ¿De acuerdo? Esta es la respuesta. Muy bien. Vamos a pasar a otro ejercicio. Nos vamos a la hoja siguiente. Vamos a hacer estas cuestiones. Son 3 cuestiones más, que son una pregunta que cayó en un examen en junio de 2017, ¿de acuerdo? Dice, indicar en cada caso si la afirmación es verdadera o falsa, razonando la respuesta. ¿La he compartido? ¿Sí, no? Sí. A ver, la afirmación A dice, una reacción tiene lugar a presión y temperatura constante. Una reacción que tiene lugar a presión y temperatura constantes evoluciona tanto más rápidamente cuanto más negativo es el incremento de la energía libre de la reacción. Comparto cámara. Este es el de junio del 17. Entonces el apartado A nos dice que cuando tenemos presión y temperatura constantes, sabemos que el criterio de espontaneidad es delta G menor que 0. Espontaneidad, ¿de acuerdo? Vale, pues la rapidez de una reacción depende de la cinética. A ver que no me salga del encuadre. Es decir, que es falso, claro. La espontaneidad no es la única condición para que suceda una reacción. Una reacción puede ser espontánea y no tener lugar por ser muy lenta. Un ejemplo de esto la tenemos en que la materia orgánica, cuando la hacemos reaccionar con oxígeno, cualquier materia orgánica, cualquier compuesto orgánico al reaccionar con oxígeno, produce dióxido de carbono y agua, y este proceso siempre es espontáneo. Siempre es espontáneo. Sin embargo, para que arda un bosque, pues tenemos que hacer, no solamente es que haya oxígeno, sino que tenemos que provocar una llama, una chispa o una llama que encienda ese bosque, ¿de acuerdo? Es decir, que si no hacemos esto, resulta que la reacción es tan lenta que no la vemos, no tiene lugar.
¿De acuerdo? Es decir, que por una parte está la termodinámica que nos da permiso para que hagamos algo espontáneamente y por otro lado está la cinética que nos va a decir si eso tiene lugar a velocidad apreciable o no. Venga, vamos con el apartado B. Voy a cambiar de hoja. Bueno, vamos a ver qué nos dice el apartado B. Un proceso exotérmico que evolucione a presión y temperatura constantes, disminuyendo la entropía, será necesariamente no espontáneo. Vamos a ver esto. A ver, comparto cámara. A ver, compartir cámara. Vale. Pero realmente lo anterior no nos hace falta. Lo dejo ahí por si alguien quiere tenerlo presente. Venga. Entonces, el apartado B tenemos que nos dicen que las reacciones exotérmicas que disminuye la entropía, presión y temperatura constantes, por lo tanto aplicamos el criterio de delta G menor que 0. Entonces, como ya hemos dicho, delta G en general es delta H menos T delta S. Esto es negativo, esto es negativo. Por lo tanto, dependiendo de la temperatura, vamos a tener que la reacción va a ser espontánea o no va a ser espontánea. Por lo tanto, esto es falso. Es decir, T, la temperatura, controla la espontaneidad. Mira, que he puesto aquí. Espontaneidad. Bueno, ahí pone espontaneidad, ¿vale? A ver, el tercer apartado. Una sustancia de masa molar, apartado C, una sustancia de masa molar 120 gramos mol posee dos formas cristalinas B y C, cuyos potenciales químicos a 25 grados vienen dados por unas relaciones lineales que tenemos ahí. Entonces la P en torr o milímetros de mercurio, que es prácticamente lo mismo, y el resultado de esa fórmula nos va a dar en unidades del sistema internacional, joule por mol. Y pregunta, bueno, teniendo en cuenta estos datos, se tendrá que a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, la forma más estable es la C. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Simplemente es sustituir la presión y ver qué pasa, ¿de acuerdo? Compartimos cámara y lo vemos enseguida. A ver, tenemos C. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la más estable tendrá menor potencial químico. Menor potencial químico. Pues vamos a ver cuál es la más estable. A ver, para B, sustituimos en la fórmula que era 80.900 menos 380, que es el coeficiente que nos dan ahí, por una atmósfera de presión. Una atmósfera de presión son 760 milímetros de mercurio, con lo que lo mismo 760 torr. 760. Y esto da menos 207.900. Nos dicen que las unidades de esta fórmula son joule por mol. Para el caso de B,
de A, no de C, perdón. Para el caso de C tenemos la otra fórmula, 50.500 menos 687 por 760, es la misma presión, y esto da menos 471.620 Joule-mol. Entonces tenemos que el potencial químico de la forma B es mayor que el potencial químico de la forma C, luego C más estable. C es más estable. Por lo tanto, en este caso esto es verdadero. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con algo de esto? Pues acabamos aquí el tema 2 y vamos a comenzar con el tema 3. Lo que voy a hacer es que voy a parar la grabación